La idea un poco de hoy es practicar método de estimación por momentos y por verosimilitud sobre todo. Por eso tenemos una función de distribución acumulada y vamos a tratar de encontrar una estimación para este parámetro alfa que desconocemos, esa constante que caracteriza mi función. Y bueno, vamos a por los métodos. Entonces, ¿qué era un estimador para arrancar? Era una función de la muestra, ¿ok? Que su objetivo era aproximarse a ese parámetro que nosotros desconocemos, ¿no? Y la idea era que este estimador tenga ciertas propiedades deseables, como por ejemplo ser sesgado, etc. ¿Qué me dice el método de los momentos? Bueno, el método de los momentos lo que dice es que aprovecha el hecho de que los valores esperados, o sea, los momentos absolutos, los momentos de una distribución, están conectados con los parámetros de la distribución, entonces explota un poco esa relación. Y va a utilizar esta formulita para estimar momentos absolutos poblacionales, ¿no? Siempre estamos sumando de 1 hasta n. Entonces vamos de a poco. Yo acá tengo una función acumulada. Es decir, yo tengo la acumulada que me decía, bueno, poner que esto es x1, cuánto acumulo desde el límite inferior, que en este caso es 0, de 0 a valor de x1 con mi función de densidad. Para encontrar valores esperados, si recordamos un valor esperado cómo se describe, el valor esperado de x, por ejemplo, es la integral en todo el dominio. Vamos a poner una función cualquiera, los reales, de mi argumento x, ¿ok? Por mi función de densidad. Es decir, que si yo quiero un momento, tendría que encontrar la función de densidad. Si yo tengo la acumulada, ¿cómo podría obtener la densidad? Bueno, si la acumulada es la integral de la densidad, yo podría encontrar, derivando la acumulada, mi función de densidad, ¿no? Entonces, mi función de densidad sería la derivada de x a la alfa, que me queda alfa por x a la alfa menos 1. Bien, una vez que obtengo la densidad, veamos cuál es el valor esperado. El valor esperado es la integral en todo el dominio, porque mi variable va entre 0 y 1, de mi argumento x por mi función de densidad, alfa por x a la alfa menos 1, ¿no? Esta es mi función de densidad. Ahora, el alfa lo saco fuera de mi integral porque es una constante. X por x a la alfa menos 1 es x a la alfa menos 1 más 1, o sea, x a la alfa. Y la integral de x a la alfa es x a la alfa más 1 dividido alfa más 1. Y como estoy integrando entre 0 y 1, voy entre 0 y 1. Techo menos piso, me queda alfa por alfa más 1 por 1 menos 0. Así que básicamente el valor esperado, ¿ok?, es alfa por alfa más 1. Entonces vemos cómo los momentos de una distribución están conectados con los parámetros de la distribución, que en este caso desconocemos. Entonces, ¿qué me dice el método de los momentos? Despejame el parámetro de los momentos. Si yo, como acá yo tengo una sola incógnita, ¿okay?, con una sola ecuación, que en este caso es el valor esperado de x, obtengo por resolver este sistema. Si yo tuviese más incógnitas, tal vez necesitaría más momentos. ¿Qué momento uso? Es la pregunta. ¿Por qué no use la esperanza de x y no la esperanza de x a la 5? Bueno, es un poco más simple sacar la esperanza de x que la esperanza de x a la quinta. Bien, ¿cómo despejo alfa? Recuerdo acá mi ecuación, ¿ok? Alfa por alfa más 1. Y podría hacer un montón de cosas. Por ejemplo, podría multiplicar por alfa más 1 ambos términos. Después distribuir y despejar alfa. Entonces esto me queda esperanza de x es igual a alfa menos alfa por la esperanza de x. Sacar de nuevo factor común alfa. Y despejar, ¿no? Y si ahora despejo me queda que alfa termina siendo el valor esperado de x dividido 1 menos el valor esperado de x. La pregunta que nos hacemos ¿es esto un estimador? Y no, porque tiene momentos poblacionales los cuales desconocemos. ¿Por qué lo desconocemos? Bueno, porque fíjense en que en los momentos poblacionales aparece alfa y alfa no lo conocemos, ese es el chiste, lo queremos estimar. Entonces acá hay que hacer un último paso, que es pasar los momentos poblacionales, en este caso solo tenemos la esperanza de x, por momentos muestrales. ¿Con qué fórmula? Con esta de acá, ¿ok? Que fíjense que tiene todo el sentido del mundo. Por ejemplo, ¿qué vamos a usar para estimar a la esperanza de x? Bueno, vamos a usar a la suma. La esperanza de x es cuando k es igual a 1. A la suma, siempre de 1 hasta n, considerando que n es el tamaño de mi muestra. O sea, es como un número tan grande como tu muestra, n. Como k es 1, porque es el momento absoluto en 1, esto es de x sub i dividido n. O sea, el famoso x raya, ¿no? Para estimar el promedio. Entonces, mi estimador va a ser x raya por 1 menos x raya. Fíjense que mi estimador es, si quieren, x raya es una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque x raya es la suma de los x sub i dividido n. Los x sub i son variables aleatorias que tienen esta función de distribución que escribimos acá.
¿ok? Entonces, consecuentemente, si multiplicamos los x sub y que son aleatorios por otras cosas, también se son aleatorios. Así que esto sí es una variable aleatoria. Esto es una variable aleatoria. No sabemos qué distribución tiene. Sabemos que tiene... que está compuesto por funciones que tienen esta distribución, pero no sabemos cómo se comportan la suma de esas cosas. Ojo en esos conceptos. Y cuando se vuelve un número, porque ¿qué le dije yo? Che, un estimador busca estimar una constante. ¿Por qué me dice que es una variable aleatoria si quiero estimar un número? Bueno, cuando esa variable aleatoria, vos tomás una muestra y le enchufás la muestra acá, esto se transforma en un número que va a tratar de aproximar a esto de acá. Bien, vamos con otro método de estimación, que es el de verosimilitud. Lo que hace verosimilitud es una filosofía un poco distinta. Uno toma una muestra de n elementos, ¿ok? Y la idea es plantear una función de verosimilitud que básicamente verosimilitud habla de la probabilidad conjunta de la muestra, o sea, la probabilidad de que se haya tomado el valor de x1 en tu muestra al mismo tiempo el de x2 y así hasta x1n. Sería la probabilidad conjunta de la muestra. Si la muestra es aleatoria, existe independencia entre las observaciones, entonces estas probabilidades de intersección se puede pensar como la productoria, por un poco el hecho de que la probabilidad de dos sucesos, si son independientes, se pueden pensar como la multiplicación de esos sucesos. La intersección entre dos sucesos independientes es su multiplicación. Acá tengo n sucesos independientes, así que es la productoria de sus probabilidades. ¿Y cuáles son sus probabilidades? Bueno, una función de distribución o una función de densidad lo que me dice es, bueno, cuál es la densidad, que un poco representa la probabilidad de... Me interrumpieron, volviendo. Entonces, la función de densidad lo que hace es conecta distintos valores de la variable aleatoria con densidades que representan probabilidades. Entonces, esto acá sería mi función de densidad, ¿no? Que en este caso la encontramos y es alfa por x a la alfa menos 1. Bien, y la onda es, bueno, esto me dice la probabilidad conjunta de la muestra. Yo quiero que la probabilidad de haber observado lo que observé, o sea, yo tomo una muestra, que es lo que observé, quiero que la probabilidad de haber observado eso sea la mayor posible. O sea, yo quiero que yo tome una muestra y que la muestra que tomé sea lo más probable que pude haber tomado. Es un poco la filosofía, porque yo voy por el mundo pensando que lo que observo es justamente lo más probable que pudo haber pasado, ¿sabes? Es raro tal vez observar eventos, aunque pasan, ¿no? Siempre son probabilidades. Es raro observar eventos no muy frecuentes. Entonces, vamos a encontrar... ¿Qué podemos mover para maximizar esa probabilidad? Bueno, lo que yo puedo mover es justamente el parámetro. Yo voy a ir buscando distintos parámetros, ¿ok? Y el parámetro, el valor de alfa que genere una maximización de esta probabilidad va a ser con el que me quede. Entonces yo básicamente tendría que derivar igual a 0, ¿no? La famosa condición de primer orden que me da extremos. Y ese extremo, si cumple ciertas condiciones, será un máximo. Y la onda es que derivar esto es un poco complejo porque es un producto. O a lo sumo engorroso. Entonces lo que se hace es, se aplica una transformación monótona creciente que lo que hace es, cambia el lugar donde está ese máximo, pero no cambia la posición. Es decir, no cambia el valor de alfa que genera un máximo, que es un poco lo que yo quiero. Así que le aplico logaritmo, porque el logaritmo lo que hace es el logaritmo de un producto. Voy a hacer una productoria esto es x1 por x2 por x3 hasta xn. Es logaritmo de x1 más logaritmo de x2, etcétera, más logaritmo de xn, o sea, la suma de 1 hasta n, el logaritmo de x sub i. O sea, un producto lo puede transformar en sumas y las sumas son más fáciles para derivar. Así que si el logaritmo de esta productoria, de 1 hasta n de alfa por x a la alfa menos 1, es igual a la suma, ¿ok? de esta función de densidad. Acá podría poner un x sub i, ¿no? Y después acá fíjense que hay otro producto, así que puedo seguir aplicando propiedad del logaritmo. Hay exponentes que los puedo bajar, así que el logaritmo me ayuda mucho a las cuentas. Entonces no nos olvidemos de distribuir la suma, ¿no? Esto podría reescribirlo como la suma del logaritmo de alfa más alfa menos 1 por la suma del logaritmo de x sub i. Siempre sumo de 1 hasta n, ¿no? Y última cosa, yo acá estoy sumando de 1 hasta n y el logaritmo de alfa es una constante, así que esto se podría reescribir como n veces el logaritmo de alfa. Y ahora sí, estoy un poco en condiciones de derivar esto. Derivemos, la log verosimilitud se le llama esto, respecto de alfa, porque alfa en definitiva es lo que vamos a ir moviendo para maximizar esta función de densidad conjunta, ¿no? Bien, si derivo esto me queda n dividido alfa más, bueno, alfa por esta suma, si derivada me queda esa suma, y la otra derivada es 0, ¿no? Y esto lo igualamos a 0 para encontrar extremos. Si despejo acá,
esto me queda que n alfa es igual a menos la suma del logaritmo natural de x sub i, y mi estimación de verosimilitud de alfa termina siendo menos n por la suma del logaritmo natural de x sub i. Y siempre estoy sumando de 1 hasta n. Entonces esta es mi estimación de verosimilitud de alfa. Fíjense que no es igual a la de momentos, que estaba por acá. Eso es bastante distinta, ¿no? Y de nuevo esto, fíjense que contiene en su expresión a x sub i, que es una variable aleatoria, transformada en una transformación logarítmica, etc. Y lo cual genera que esto también sea algo aleatorio. Muchas veces momentos y verosimilitud escupen los mismos estimadores para funciones conocidas como por ejemplo la Poisson, etc. Eso lo vamos a ver en otros videos.